Buenas tardes con todos. Quiero primero darles la bienvenida. Estoy feliz nuevamente en nombre del equipo Senati Te Cuida. Les doy la bienvenida. Estamos súper contentos de compartir una vez más en este espacio de aprendizaje, que queremos que sea ocasión de juntar justamente a la familia para poder aprender algo más. Creo que compartiendo conocimientos como los que vamos a tener hoy, nos nutrimos y nos enriquecemos. El día de hoy es el 7º webinar que tenemos y se llama Autodescubrimiento para Emprender. Y qué mejor persona que un súper profesional, una persona muy cercana a mí, con mucha confianza, y estoy feliz que de verdad esa confianza he aprovechado para que pueda él aceptar esta invitación, que con mucho gusto me dijo desde el inicio: claro que sí, Jessica, yo te ayudo en lo que necesites. Él es Óscar Corcuera, él es psicólogo, es magíster en administración, tiene máster en terapia familiar, terapia de pareja, y además de manejar todas esas especialidades, también es emprendedor, es empresario, porque tiene una consultora, el gerente general de Corcuera Consultores. Yo soy moderadora en esta oportunidad nuevamente, y bueno, vamos a revisar, antes de darle pase a Oscar, cuáles son las consideraciones que tenemos. Ya los que conocen esta mecánica, bien, el chat ya me lo saben de memoria todos, súper excelente, pero es importante que detallemos algunas pautas. A lo largo de la presentación, ustedes pueden escribir los comentarios o chats que quieren que Oscar los resuelva al final de la presentación. Yo voy a tomar nota para ordenar un poco y hacer más eficiente la parte final. Aquello que se quede, digamos, en el aire, nosotros, a través de Senati Te Cuida del portal RH, podemos absolver las dudas que tengan. Muy bien, pasamos entonces a ver dónde se ubica ese chat, una revisión rápida. Ya ven estas, ¿no? Donde tiene la burbujita, escriben ahí todos los comentarios como se están saludando acá, y nos pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, lo único que me... Él es un especialista en las ciencias humanas, y qué mejor que él que les diga qué tuvo que pasar en su vida y cómo nos podemos identificar con ello para poder emprender. Y el emprendimiento no es solamente el tema laboral, de lucro, pueden ser estudios, puede ser cualquier cosa. Entonces es muy importante que tomemos notas de todo y al final podemos ir delimitando algunos puntos que no nos quedaron claros o queremos aprovechar la presencia de este profesional. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias nuevamente. Bienvenido y adelante. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. Sí, de hecho, cuando me llamaste a invitar, de hecho que lo acepté con mucho gusto, no solo por la amistad y el aprecio personal y profesional, sino que además sé que hay dos personas también muy queridas de mi parte ahí en Senati, como es Patricia Shimokuro y Javier Otoya, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, este tipo de oportunidades nos hacen a todos mejores, a los que escuchamos o a los que participamos y a los que tenemos el desafío de presentar algo de valor. Entonces, bueno, con mucho gusto estoy aquí delante de todos, la mayoría colegas, soy docente también, como la mayoría de ustedes, así es que no sé cuántos psicólogos habrán, pero, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de conversar un poquito más al final de la ponencia. Así es que sin más, quiero asegurarme que se me esté escuchando bien, si por ahí me dicen, me dan un feedback como para avanzar, entonces vamos a estar tranquilos. Sí, todo bien, Oscar, está muy bien. Ya, excelente, listo. Entonces, muy bien, entonces muchas gracias. Arrancamos entonces con esto y a mí me gusta arrancar los webinars que hago, las charlas o las capacitaciones o los talleres que hago, con que me conozcan quién soy, ¿no? Mi nombre es Óscar Corcuera Ríos, tengo 54 años. Los que ven a la parte superior izquierda es mi familia directa, mi esposa Diana y mis 3 hijos. Los dos mayores, Sergio y Santiago, son psicólogos recién egresados y la última, Ania, está estudiando nutrición, está en el 8º ciclo. Entonces, bueno, ya tenemos 26 años de casados bueno, de hecho, esta cuarentena a mí me ha permitido estar con ellos en un periodo en donde normalmente ya uno no tiene a los hijos, ¿no?
Entonces, es una de las cosas buenas que me imagino que algunos de ustedes también ha experimentado. En la parte superior derecha están mis padres. Mi papá tiene 96 años y mi mamá tiene 85. Y estoy con mis 4 hermanas, 2 hermanas mayores y 2 hermanas menores que yo. Yo soy el único varón, soy el tercero. Y no sé si se dan cuenta, pero hay unas pinturas que están en la parte de atrás. Bueno, mi papá es pintor, entonces yo he crecido eh, al lado de un artista, ¿no? Y bueno, parte de esta oportunidad es crear presentaciones, porque al final los que hacemos docencia terminamos metiéndonos en el mundo de la creación también. Así es que esta ha sido una oportunidad simpática para hablar de un tema interesante para los psicólogos y para los emprendedores. Ya lo dijo Jessica, básicamente todo esto. Pero lo singular es que trabajé 23 años como dependiente, ¿no? Y solamente tengo 3 años en mi emprendimiento empresarial, por decirlo de una manera. Entonces, yo partí con la pregunta, ¿no? Porque, mira, me estaban dando un encargo de eh, autodescubrimiento y emprendedor. Entonces yo me preguntaba, ¿soy emprendedor? Y esa pregunta me llevó a varias partes, ¿ya? Pero de hecho, como estábamos hablando del autodescubrimiento, tenía que conectarme conmigo. Eh, Quise primero buscar alguna temática, pero terminé descubriendo que lo primero que tenía que hacer era conectarme conmigo mismo. Y de alguna manera, conectarme con la palabra. ¿Qué es emprendedor? Entonces, me encontré que el origen de la palabra es bien interesante, porque se usaba en el siglo XVII en francés del entreprende y el entrepreneur. Y básicamente tiene que ver con hacer cosas. Y el entrepreneur más bien era el pionero, ¿no? Pero fíjense ustedes, el origen de la palabra tiene que ver con hacer cosas, ¿no? Después, ya en inglés, aparece el entrepreneurship, en donde no solo es hacer cosas, sino, oye, es crear algo de valor, ¿no? Y finalmente, en latín, imprendere era coger o tomar, ¿no? Entonces, era algo así, a partir de esta definición, en realidad, el primer emprendedor de la historia es este señor, que no sé si ustedes lo reconocen, bueno, no lo conocemos en vivo y en directo, solo a través de fotos, pero se dice que el primer emprendedor y además calificado como tal, pero con la palabra pionero, fue Cristóbal Colón, ¿no? Este señor fue considerado como el pionero en el emprendimiento. Entonces, dicho esto, comenzaron a formularse las primeras definiciones, ¿no? En el diccionario de las autoridades decía, un emprendedor es una persona que determina hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. Miren, esta es una definición de 1732. Y estuvo con buen tiempo así, hasta que a un economista tenía que ser, se le ocurrió hacer un matiz, ¿no? Y le dice, es una persona que paga un precio por un producto para luego revenderlo a un precio incierto, admitiendo consecuentemente el riesgo. Es decir, este economista fue el primero en darle una connotación comercial al emprendimiento, porque inicialmente no tenía que ser una connotación comercial. ¿Ah? Entonces, a partir de esto es como que uno ya emprendimiento lo asocia con hacer un negocio, una empresa, una pequeña empresa, un atreverse a intercambiar bienes, ¿no? Entonces, dicho de ese modo, o visto hasta aquí, ser emprendedor yo lo ponía como, oye, es hacer algo con empeño, que sea valioso para alguien, aun cuando suponga un riesgo. De alguna manera, atando el origen de la palabra y no agarrándolo tanto en el sentido comercial, sino más en lo esencial de la palabra, podemos partir de esta definición. Pero vamos a ver que esta es una definición todavía parcial. Entonces, nuevamente les dije, yo me hice la pregunta, entonces oye, Oscar, ¿eres emprendedor? Y obviamente no me iba a remitir pues al 2017, cuando empiezo la empresa, sino
viajé un poquito en mi vida. Y entre el 80 y 1992 identifiqué 4 emprendimientos, ¿no? El primero que ven acá, que dice música, es porque en una época de mi vida yo me subía con mis amigos a los micros a hacer música. Yo tocaba la quena y la guitarra, éramos, no sé, 6, 7, 8 personas que nos subíamos porque teníamos un grupo folclórico y nos daban nuestras monedas, pero de verdad nos divertíamos. Y esto juega con el concepto, porque el concepto dice hacer algo con empeño, lo hacíamos de verdad con empeño, estábamos seguros que era valioso para alguien la música, y aunque suponía un riesgo, lo hacíamos. Entonces, ese fue, digamos, mi primer emprendimiento. El otro, este es un Morris Oxford. No tengo la foto de mi carro original, era celeste, pero también en esta época de mi vida hice taxi. Entonces, ciertamente podría tomarse como un emprendimiento con la definición que habíamos visto. En mi época universitaria, yo fui profesor particular de estadística cuando estudiaba psicología. Y en mi casa habían regularmente chicos y chicas que necesitaban refuerzo de estadística y entonces este también fue un emprendimiento. Y finalmente el dibujo, ya les conté que mi papá es pintor, yo tengo alguna gracia dibujando, entonces también el dibujo me sirvió para hacer algunos cachuelos, recuerdo todavía en épocas mozas con la editorial Santillana. Entonces, qué interesante fue conectarme conmigo mismo y de alguna manera descubrir, fíjense, estamos en el tema del autodescubrimiento, descubrir que era más emprendedor de lo que pensaba. Pero ahí no queda el tema. Yo cuando salgo del colegio en el año 82, postulo a la Universidad de Arquitectura en el año 83. El presidente de la República era un arquitecto, Fernando Belaúnde Terry. Y bueno, ingresé a estudiar arquitectura cuando el presidente era arquitecto. Después de una crisis vocacional, después de 3 años, me cambio a psicología en el año 1986. Y el personaje ya no era un presidente de la República. En esa época el personaje famoso era un tal Mario Poggi, un psicólogo, además de la misma Ricardo Palma, como yo, que había ahorcado a un señor y bueno, había dicho que estaba salvando el mundo por ahorcarlo, ¿no? Entonces se pueden imaginar todas mis amistades, bueno, mi familia, cómo es que después de 3 años te cambias de carrera y bueno, Mario Poggi nos ayudó a que los psicólogos seamos un poquito más famosos. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque esto para mí también fue un emprendimiento. O sea, cambiarme de carrera después de 3 años para seguir mi vocación fue un emprendimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que descubro a raíz de esto? Que esta definición queda corta, porque el valioso para alguien también nos incluye. También nos incluye. O sea, hay cosas que podemos hacer valiosas para nosotros mismos. Con lo cual, la definición de emprendedor se enriquecía desde mi punto de vista. Entonces, hacer algo con empeño que sea valioso para alguien, aun cuando suponga un riesgo, valioso para mí o para otros. Esa sería, por decir, la nueva definición hasta el momento. Bueno, ya les conté que me cambié de carrera y no sé cuántos de ustedes han vivido esta década o la recuerdan, la década del 90, pero bueno, la frase famosa de Hurtado Miller, que Dios nos ayude, la hiperinflación que hubo en esa época, en el 92 nos dio un poco de ilusión la captura de Abimael Guzmán, pero bueno, los rezagos del terrorismo continuaban, seguían los atentados. Esta fue una década muy, muy difícil, y sobre todo al inicio. Y bueno, este es un cuadro simplemente para que tengan una idea, la tasa de desempleo y el PBI. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en esas condiciones yo estaba saliendo de la universidad para buscar empleo y no había mucho empleo. Entonces, sin embargo, en el año 93 aparecen 2 cosas muy relevantes en mi vida, ¿no? La primera es que obtengo mi primer empleo
¿no? En AFP Unión es una AFP que técnicamente ya no existe porque después fue Unión Vida, después fue Prima, y además me enamoré, ¿no? Entonces fueron dos hechos muy relevantes en mi vida. En el primero de ellos, yo entro a ventas, no entro para ser psicólogo, no, yo entré para vender. Y obviamente yo no quería vender y no sabía vender, pero había que ganarse la vida. Entonces, emprendiendo, porque ya vimos la definición, que se ajusta perfectamente, aún sin querer hacerlo y sin saber hacerlo. Y por otro lado, me enamoré, ¿no es cierto? Y ahí más bien sí quería hacerlo y pensaba que podía hacerlo. Entonces, esto se conjuga porque al final gran parte del meterme a esto era motivado porque, bueno, me había enamorado, pues quería casarme, ¿no? Entonces, y sin dinero, sin ofrecer nada a la que quería que sea mi esposa, pues iba a ser bien complicado el asunto. Entonces, también descubrí que ambos eran emprendimientos. Entonces, esta gráfica lo resume. Esta es una gráfica producto del análisis, producto del autodescubrimiento. O sea, hacer algo valioso puede depender de lo que quieres hacer, o sea, de tu deseo, de tu pasión. También puede depender de tu habilidad, de tu conocimiento, o sea, del saber hacer, de que lo sabes hacer. Pero también puede obedecer a una convicción o a una necesidad y responde al que puedes hacerlo. Entonces, el emprendimiento no solo es, yo sé emprender, yo sé vender, ese es el saber. Y no solo responde al querer, sino, oye, si tienes la necesidad y la convicción, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Y bueno, claramente en mi experiencia es que lo puedes hacer. Entonces, y lo interesante es que basta con una de ellas, para que tengas una de ellas para que active las otras, porque nosotros somos personas adaptables, somos personas que aprendemos, somos personas capaces. Entonces, cuando se activa una, retroalimenta las otras. Así, entonces, ya la definición se sigue enriqueciendo. O sea, emprendedor es hacer algo con empeño, que sea valioso para alguien, aun cuando suponga un riesgo, valioso para mí o para otros, que requiere querer, saber y o poder. Entonces, miren cómo es que se iba enriqueciendo la definición de emprendedor. Pero ahí no basta, porque en realidad, con estos mismos dos ejemplos, descubrí que esto yo lo hacía por un motivo económico. Y esto, obviamente, no lo hacía por un tema económico. Yo no me había enamorado para heredar ningún patrimonio de mi novia, ¿no? Al contrario, me iba a suponer gastos, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que había un aspecto económico y aspectos que son no económicos, que tienen otro tipo de valor, que son ya más emocionales, que son más de desarrollo, que son más de mejora, que son más de evolución, de maduración. Entonces, aparece estos cuadrantes, ¿no? Aquí hay un cuadrante que es para otros y para uno mismo. Ya habíamos dicho que el emprendimiento puede ser para uno mismo o para otros, y puede ser económico y no económico. Entonces, si vemos este cuadrante, que es el no económico para uno mismo, por ejemplo, aprender un instrumento musical sin saber es un emprendimiento. Es no económico, no te van a pagar por ello. Quizás más adelante sí, pero no lo haces pensando en que me van a pagar, sino es porque quieres aprender, es para ti, ¿no es cierto? Y no cuesta, es no económico. O, por ejemplo, perdonar a alguien importante. Perdonar a alguien importante también es un emprendimiento. Es una decisión que asume un riesgo, que te cuesta, pero es valioso para ti. También posiblemente para la otra persona, pero es sobre todo para ti. Entonces, nos descubrimos que hay emprendimientos no económicos para uno mismo. Un no económico para otros, por ejemplo, es estudiar y practicar para fortalecer mi rol de padre o de esposo. O en el caso de ustedes, por ejemplo, digitalizarme para ser un mejor docente. Eso también es no económico, pero es para otros. Yo estoy emprendiendo para beneficio de otros, para entregar un valor a otros, ya sea acá, por ejemplo, en este caso, desde mi rol de padre o esposo, o desde mi rol de docente. Entonces, fíjense ustedes
¿cuántos emprendimientos tendremos por acá? ¿O podríamos tener? ¿O estamos dejando de tener? Ya con los económicos, para uno mismo, curiosamente, por ejemplo, eh, producir algo para mi propio consumo. ¿Y por qué es económico? Porque te genera un ahorro. Ahora que están de moda, por ejemplo, no sé, las huertas en el hogar, tu propio huertito, haces tu lechuguita, no sé, tu rabanito, tu cebolla china, produces para tu consumo propio y estás ahorrando, por eso es económico, pero es para uno mismo, ¿no? Y claro, está el clásico de todos, el clásico de los clásicos, que es el económico para otros, que tiene que ver con producir y vender o comprar y revender, ¿no? ¿Y por qué es económica? Porque no es en este caso ahorros, sino que te genera ingresos. Entonces, fue alucinante para mí a estas alturas de lo que iba descubriendo gracias a la invitación de Jessica, cómo es que se ampliaba mi panorama respecto a lo que era un emprendimiento y que probablemente la mayoría nos metíamos solamente aquí, o en todo caso estábamos viendo que era esto, pero en realidad era mucho más que eso. Entonces, se seguía enriqueciendo el concepto, ¿no es cierto? ¿Qué es ser emprendedor? Es hacer algo con empeño, que sea valioso para alguien, aun cuando suponga un riesgo, valioso para mí o para otros, que requiere querer, saber y o poder, puede ser económico o no económico. Entonces, acá están las dos matrices y mi reflexión era, pero esto es la vida. La vida misma es un emprendimiento. Todos los días estamos emprendiendo posiblemente sin darnos cuenta. O quizás alguno de nosotros esté pasando la vida sin emprender tanto, ¿no? Entonces, yo a estas alturas, como decía, me sentía cada vez más agudo porque me había conectado en lo profundo de mi persona, de la vida y cómo es que le iba encontrando más sentido a cosas que hacía. Pero la gran pregunta es, ¿podemos hacerlo solos? O sea, cuando uno quiere emprender, ¿lo hace solo? Y este fue otro descubrimiento importante, porque no sé cuántos de ustedes han escuchado el concepto de cuál es mi capital, y esto se los pregunto a ustedes ahorita, ¿cuál es mi capital? Y normalmente uno pensaba, ok, sí, mi capital es mi patrimonio, ¿no? Es lo que tengo, es mi capital económico, mi dinero, propiedades, patentes, pero en realidad mi capital no es solo económico. Nosotros tenemos un capital humano que ya no responde a lo que tengo, sino a lo que sé. En este caso, mis conocimientos, mis títulos, mi experiencia, mis habilidades, ¿no? Eso es lo que, digamos, básicamente presentó Jessica al inicio mío, ¿no es cierto? Mi capital humano, lo que sé. Eh, pero hay otro capital más que es el capital social. ¿A quién conoces? ¿A quién conocemos? ¿Quién está en mi red? ¿Quién me puede apoyar? ¿A quién puedo apoyar? ¿Con quién podemos conversar? ¿Con quién podemos conectarnos? ¿Quién nos puede ayudar y a quién podemos ayudar? Y ahí obviamente está nuestra red de familiares, amigos, la red laboral, ahora que el mundo está abierto con Internet, la comunidad de intereses. Entonces, esto también es mi capital. Podría decir que en mi capital está la amistad de por lo menos Chica, Javier y Patti. Es parte de mi capital, ¿no? Y gracias a ese capital es que me han llamado. Porque si no lo tuviera, a pesar que me conocen, hubiera dicho, no, no, no llames a Oscar, porque Oscar no es muy bueno. O sea, mi capital social no hubiera estado bueno y probablemente producto de mi capital humano. Pero hay un capital aún más importante, que es el capital psicológico, que tiene que ver con quién soy. Y ahí están elementos como la autoconfianza, la motivación, la voluntad, la gestión emocional, los ideales, los hábitos. Eso forma parte de mi capital psicológico. Y hoy, queridos amigos y amigas, estamos en un entorno que requiere de todo nuestro capital, pero sobre todo de estos dos. Sobre todo de estos dos, del capital psicológico y del capital social. Porque esto de acá vamos a salir fortalecidos juntos. Y obviamente el gran reto que tenemos
es fortalecer nuestro quién soy, nuestro capital psicológico, porque sin duda estamos un poco golpeados, pero los hombres somos adaptables. Los hombres hemos pasado todas las penurias en la historia de la vida y lo que somos hoy no necesariamente es, o sea, de hecho no es estático. Lo que, lo más importante es lo que podemos ser. Y lo que podemos ser no es, vamos a ver qué puedo ser en 20 años. No, lo que puedo ser en este minuto, en el próximo segundo. Yo no sé cuántos de ustedes ya decidieron perdonar a alguien o pedir perdón a alguien para mejorar su capital social y su capital psicológico y emprender desde el lado no económico. Pero eso hoy es un valor gigantesco y hoy es el momento para hacerlo. Nunca el entorno fue más propicio para este tipo de cosas, para mejorar, para olvidarnos lo que pasó y reinventarnos completamente. Pero no solo reinventarnos profesionalmente, por favor. Tenemos que bajarle un poquito el volumen. De hecho, en esta gráfica ayuda a entender mucho mejor lo que creo que tiene el valor del capital hoy. Hoy, en la situación actual, el quién soy tiene mucho más valor para enfrentar la crisis, seguido de lo que conocemos, lo que sabemos y lo que tenemos. Esto es lo que así debería estar hoy, en esta proporción. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía, nuestros planes, nuestras palabras, nuestros diálogos, estar así, en este orden. Y curiosamente, en la normalidad no es así. En lo usual, estamos más preocupados por lo que tenemos, por lo que vamos a comprar, porque nos falta, por nuestro próximo antojito. Ay, sí, amorcito, esto me gusta, hoy que mi viajecito, que no sé qué, o que el carrito, que no sé qué. O sea, estamos más enfocados en lo que tenemos y en lo que sabemos, pero menos enfocados en nuestra red de amistad y en lo que realmente somos nosotros. Entonces, esto de aquí es una reflexión importante para que ustedes reflexionen, como este proceso me ha permitido reflexionar a mí. Porque además, ustedes como docentes, todo lo que ustedes trabajan es para desarrollar a otros. Los docentes desarrollamos a otros. Desarrollamos capital psicológico. Desarrollamos autoestima. Desarrollamos autoconciencia. Desarrollamos motivación. Desarrollamos seguridad. O sea, nosotros, este es nuestro mundo. Entonces, como este es nuestro mundo colaborativo y nuestro mundo de redes, tenemos que apalancarnos aquí, en el poder de la colaboración. Si tenemos que buscar un socio para emprender, busquemos un socio. La familia es fundamental. Si esto está medio quebrado y está medio débil, nos debilita. Nosotros somos muy emocionales y es bueno que sea así. Entonces, cuando esto no funciona bien, nos caemos. Entonces, es vital a la hora que hagamos cualquier emprendimiento, tenemos que fortalecer esto, la familia. Buscar a la comunidad que ya tiene la experiencia en el emprendimiento. Buscar a los expertos, a los que ya los hicieron antes que nosotros, para que nos cuenten, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esto? A los amigos para que nos ayuden a difundir lo que queremos hacer. Bueno, las redes sociales que hoy día son muy útiles para hacer conocido lo que queremos hacer, los cursos gratuitos que nos ayudan a preparar. Es decir, hoy día, y esto ya está quizás un poquito más orientado al emprendimiento económico, pero nuestro ecosistema colaborativo es fundamental para emprender. Nos da un soporte cognitivo, nos da sobre todo un soporte emocional y nos da un soporte práctico. Entonces, acá hemos puesto derribando mitos, ¿no? El primer mito, el emprendimiento es solo económico. Mentira. Ya vimos que no es solo económico. Uno nace siendo emprendedor. Mentira. Nos hacemos. La vida misma es un emprendimiento. Si quieres tener éxito, debes tener bastante capital económico. Mentira. Si no tienes capital
humano, si no tienes capital social y si no tienes capital psicológico, no haces absolutamente nada. Es más, a más capital psicológico, te aseguro que las otras dimensiones de capital se van a mover mejor. Es mejor tener ojo seguro que emprender. Ya vimos que no. Este no es momento para aprender. Al contrario, este es el mejor momento para emprender. Y tienen varias dimensiones para emprender. Elijan. Elijan dónde. Te tiene que gustar emprender. Ese es otro mito. Ya hemos visto que también puedes saberlo, aunque no te guste, o además el poder hacerlo por una necesidad puede ser importantísimo, sobre todo porque activa las otras. Bueno, ya estamos prácticamente terminando. ¿Qué perfil al final, como conclusión, necesitamos? El primero realmente es querer superarnos, ser mejor que ayer, superarnos. Creo que ese es el primer ingrediente del perfil, tener ganas de ser mejores, de superarnos. La segunda es la ética, porque si yo voy a emprender siempre afecta a los otros y necesitamos de los otros. Entonces, si no somos éticos, esto no funciona. Tenemos que actuar bien, siempre. Lo otro es que tenemos que tener una necesidad. Nadie emprende sin una necesidad. Y la necesidad no solo es económica, es una necesidad de aprender, necesidad de conseguir, necesidad de tener un amigo, necesidad de conversar. La carencia es lo que mueve el mundo. Nosotros avanzamos porque tenemos carencias, porque tenemos necesidades. Estamos en un entorno donde la necesidad es gigante. Esto quiere decir que esa misma cantidad de necesidad debe ser puede ser proporcional a nuestra fuerza para emprender. Necesidad. La otra, ya hemos visto, tiene que ser atrevido. Si no corres riesgos, si no te atreves, no la haces. Acá tenemos que tener garra. Tenemos que tener esa cuota de atrevimiento, de agallas para emprender. Para pedir perdón, tenemos que atrevernos, ¿no es cierto? Para aprender algo que nos es difícil, tenemos que atrevernos, ¿no? Nada se logra sin esfuerzo, sin trabajar. Si no le ponemos empeño y no le ponemos sudor al tema, las cosas no caen del cielo. Y finalmente, algo de innovación tiene que haber para que no copies lo de todos, ¿no es cierto? Tienes que distinguirte por algo y por lo tanto la innovación siempre es importante. Entonces, este es el perfil. Fíjense qué bonito perfil. Cierro con una frase que me encanta de Nelson Mandela, porque ahorita estamos en eso, ustedes están en eso, que es la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, que lo dice Nelson Mandela. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Jessica me amenazaba de que no me pase de los 40 minutos y bueno, he cumplido por seguridad física y psicológica, he cumplido con ese encargo y bueno, quedo a disposición de las preguntas, comentarios que quieran hacer. Gracias, Oscar. De verdad que ha sido una presentación tan precisa, tan inspiradora, porque sobre todo es una vivencia tuya, es algo real, es algo tan personal y yo te agradezco que lo compartas con nosotros. Y gracias por ese regalo, ese perfil del acróstico que acabas de regalarnos. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una primera que dice, ¿crees que en estos momentos el emprendimiento familiar une y fortalece nuestro capital? Ya, es una buena pregunta porque ahí podemos ver dos tipos de connotación, ¿ya? Si hablamos de el emprendimiento familiar desde el lado económico, bueno, tienen que ver si ustedes están alineados en ese interés, porque al parecer es una pregunta referente al emprendimiento económico. Pero por eso es que hablábamos del otro tipo, ¿no? Porque yo lo que les diría ahí es, ¿cómo están los vínculos familiares? Porque si los vínculos familiares
están buenos, es espectacular emprender familiarmente, porque los va a consolidar. El emprendimiento pasa por desarrollar mucho más nuestras conexiones con la familia. Eso es fundamental para que cualquier emprendimiento, sea económico o no económico, funcione. Entonces, de hecho, a ver, habrán excepciones. Yo tengo un emprendimiento familiar. De hecho, les conté que mis dos hijos psicólogos, bueno, somos tres psicólogos, entonces de alguna manera va eso. Tenemos igual nuestras discusiones, nuestros diferentes puntos de vista, pero también nos sirve para respetarnos, para escucharnos, para entendernos, para desafiarnos, para aprender. Yo tengo que olvidarme de ser papá y decir, yo tengo 53, 4 años y sé más que tú. Imposible, ¿no? Imposible. O sea, cedemos como para que nos tratemos de tú a tú y encontrarnos en un emprendimiento que es, si es familiar, es muy retador también. Excelente, Oscar. Acá tenemos otra. ¿Cuáles son las competencias o habilidades que yo debo desarrollar para poder, que debo desarrollar? Estamos. Perdí tu voz, Jessica. ¿Puedes repetirme, por favor? Perdón, sí. ¿Cuáles son las habilidades o competencias que debo desarrollar para poder iniciar algún emprendimiento? Bueno, eh, le soy bien sincero. Las competencias que puse ahí en el acróstico de Senati son las que tienen que hacer. ¿Qué competencias tienes que hacer? En realidad tienes que tener ganas de arte, ¿no es cierto? Tienes que ser ético, tienes que ser trabajador, tienes que tener una necesidad, tienes que tener tienes que tener tu cuota de innovación, ¿no? Tienes que tener cierta nivel de riesgo, porque una vez que te metes, desarrollas todas las competencias que necesitas. Porque alguien te va a decir, oye, no, para emprender necesitas esta lista de cosas. Aguanta. Para emprender necesitas unas básicas. Para mí las básicas son estas, las de Senati. Todas las demás se aprenden en el camino, con esfuerzo. Perfecto. ¿Cómo puedo identificar, Oscar, en mi entorno a las personas que puedan dar un buen soporte para iniciar mi emprendimiento? Repíteme, por favor, la pregunta que se me cortó. ¿Cómo puedo identificar a las personas de mi entorno que me den un buen soporte para iniciar un emprendimiento? Ya, excelente. Había una lámina que les puse de la red colaborativa, ¿no? A ver, si quiero buscar a alguien que me ayude, de todas maneras tiene que ser ético, en primer lugar. O sea, la confianza es fundamental, el saber que es una buena persona y que podemos ir juntos en esto. Eso es básico, ¿no? Y lo otro que diría que es básico, para no llenarlos de tantos atributos, le diría que hay dos cosas, ¿no? Primero, que sea una persona ética, y lo segundo es que tenga algo que yo no tengo. O sea, que podamos hacer sinergia, que nos complementemos. Creo que con esos dos elementos, si además los dos tenemos el perfil Senati, ya está listo. O sea, vas a tener éxito. Lo que pasa es que el éxito pensamos que es infalible, ¿no? Me fue mal, ya, te fue mal ahorita, pero la vida continúa. O sea, sigue porque la siguiente te puede ir mejor. O sea, el éxito no es que la chuntas en la primera siempre. Qué bueno fuera. Obviamente no les he presentado todos los dramas de lo que pasa a un emprendedor. Son dramas que van mezclados con logros. Entonces, cuando ves la película completa, tú dices, oye, vale la pena esto. Vale la pena. Oscar, a propósito de lo que acabas de comentar, justo una pregunta va por ahí, ¿no? O sea, al haber conocido un poco tu historia personal, tu historia de vida, todo lo que, tu filosofía y todo lo que te moviliza en la vida laboral, familiar, personal, preguntan, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has tenido que superar en tu experiencia con el emprendimiento? Ah, su. Puedo hacer una charla, me puedo demorar una hora contando todos los Dale desafíos que he nomás tenido que... las principales. Wow.
A ver, varios, a ver, ¿qué cosa es lo primero que me acuerdo? Lo primero es que toda mi vida fui dependiente, entonces no es fácil tener todo programado como dependiente, a de pronto llegar a tu casa y decir, bueno, ¿y ahora qué haces, no? ¿Cómo construyes de la nada? O sea, me he pasado en mi cama mirando al techo y digo, ¿cómo se empieza? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿A quién lo llamo? No, yo cometí el error de no apoyarme en alguien con un poco más de experiencia, que pudo acompañarme. O sea, lo hice, pero en poca dosis. Entonces, acá hay que recurrir al quien ha vivido el camino, pero no una vez. Y yo aprendí que no es una conversación, son varias conversaciones. Porque arrancar no es fácil, ¿no? Ahora, depende también de lo que emprendas, ¿no es cierto? Y yo tenía conocimiento, porque yo quería emprender en mi tema, que era gestión del talento, ciertamente, como psicólogo, como profesional de gestión del talento. Pero no basta con saber, no basta con saber tu tema, tienes que saber muchas otras cosas y te tienes que apoyar en muchísima gente. Tienes que aprender a manejar el no sé qué hacer, y eso es frustrante, y eso a veces te pone ansioso, ¿no? Entonces, tienes que vivir con ese desafío. ¿Qué es lo que Ujú. más me ayudó? Para mí, mis vínculos personales y sociales. Eso me ayudó cualquier cantidad. O sea, mi familia, mis amigos cercanos son básicos. El apoyo de las personas en los momentos más retadores están ahí. Ese Ujú. es el punto de apoyo del ser humano. Por eso, si en este momento ese punto de apoyo en alguno de ustedes está frágil, este es el momento de reconstruirlos. Excelente. Mira esta pregunta. Dice, estimado señor Corcuera, si no hay capital económico, ¿cómo emprender? Ya, esa es una pregunta bastante buena, porque se acuerdan que hace un ratito dije, oye, busquen la sinergia. De repente hay alguien que tiene ese capital económico y tú pones otra cosa. ¿Qué cosa? De repente pones la innovación, de repente pones la pasión, de repente pones las ganas. Por eso es que el emprendimiento no se hace solo, ¿ya? Entonces, pero tienes que poner algo, ¿ya? Pero si no tengo capital económico, pon otro capital, pues, ¿cuál? El social. No, no tengo amigos. Uy, ya, ¿qué sabes hacer? Nada. ¿Y tu capital psicológico? No, estoy deprimido. Entonces, ¿cómo vas a emprender si no tienes nada? Entonces, uno, cuando quiere emprender, si no tiene el capital económico y tiene los otros tres capitales, le va a ir bien de todas maneras. Perfecto. Acá hay un comentario que se vuelve una pregunta, ¿no? Se dice, históricamente nos han preparado para el trabajo y no para ser emprendedor. ¿De qué forma la educación y formación debería ayudarte a pensar mejor en apuntar a tener tu propio emprendimiento? Ah, qué interesante, ¿no? Porque apunta ya más a las estructuras educativas, ¿no? Y es bien curioso, ¿ah? Lo que tú dices, porque efectivamente, por lo menos que yo recuerde, en las escuelas no se estimula mucho el emprendimiento formal, o sea, como clase, ¿no? Como materia educativa. Pero si nos damos cuenta, en el Perú está lleno de emprendedores, ¿no? O sea, la economía funciona por los emprendimientos, no por las empresas formales que dan trabajo como dependientes, ¿no? Entonces, curiosamente, al parecer, ¿se acuerdan de la sigla? Otra vez, ¿no? El acróstico, Senati. Cuando hay necesidad, aprendes. Y si hay gente alrededor que lo hizo y lo viste, aprendes. No lo aprendiste en el colegio o en la universidad, lo aprendiste en la calle o lo aprendiste en la familia, pero lo aprendiste con la necesidad, viviendo. Entonces, lo que pasa es que a veces Ujú. pensamos que es malo la necesidad, al contrario, la Muy bien. necesidad es lo Acá hay mejor que nos unos puede que pasar. van más para la parte psicológica. Ujú. Ujú. Viendo la parte psicológica, acá tenemos unas preguntas importantes. ¿Qué has necesitado para fortalecer tú mismo a nivel psicológico? ¿Qué es lo que has necesitado para esa fortaleza, digamos, esta autoconfianza? Ya, pucha, te digo, mi autoconfianza proviene de dos fuentes y lo acabamos de ver hace un ratito, ¿ya?
te diría que hasta de tres. Primero, tienes que tenerte un poco de fe, o sea, tienes que tener algo de autoconfianza, ¿no? Tienes que confiar en ti un poquito, un mínimo, y ese forma parte de tu capital psicológico, ¿ya? Y obviamente tener ganas de sacarte la mugre, de trabajar, ¿no? Porque nada se consigue echado en la cama, ¿no? O sea, acá hay que trabajar, pero el trabajar no como tortura, el trabajar porque es un reto, ¿no? Qué lindo. Ese es un punto. El otro punto ya lo dije hace un momento. Mi capital social, el mío, yo tengo un capital social muy grande, que son mis amigos y mi familia, mi esposa, mis hijos. O sea, yo, el mundo puede estar cayéndose, afuera puede haber mucha incertidumbre. Yo acá tengo la certeza de que ellos me adoran, me cuidan, me protegen, y yo a ellos. Ese es un punto de apoyo vital para cualquier emprendimiento. Y el capital social de mis amigos. Los primeros que me contrataron fueron mis amigos. Y obviamente no los podía fallar, ¿no? Entonces, lo que sabes es importante, ¿no? Tu capital humano, pero el capital social, que son tus vínculos, y tu capital psicológico, que es tus ganas de trabajar, tu automotivación, tu, tu autoconfianza, tu manejo emocional, es fundamental. Ujú. Justamente hablando del manejo emocional, acá nos preguntan, ¿el emprendimiento tiene que ver con la inteligencia emocional? Claro, es 80% emocional. Claro, claro que sí, 80% emocional. Daniel Goleman, que seguramente todos ustedes han leído, que es el gurú de la inteligencia emocional, en una entrevista relativamente reciente le preguntaron, oye, bueno, hay una lista gigantesca, pues, de inteligencia emocional, ¿no? Gigantesca, de todo lo que, de todas las competencias, de inteligencia emocional, entre las cuales sin duda está la resiliencia, ¿no? Este, si tuvieras que decir tres, nada más que tres, ¿con cuáles te quedas? Las tres más importantes. Y él dijo, la primera, orientación al logro. ¿Eso qué significa? Una vez que tienes la meta, esfuérzate al máximo, a pesar de todos los problemas y obstáculos. Esa es la primera, orientación del logro. Pero ojo, orientación al logro con esfuerzo y venciendo obstáculos. ¿Ya? La segunda, empatía. O sea, si tú vas a meterte en este tema del intercambio de valores, tienes que ponerte en el lugar del otro, pues. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Porque si solo vas a pensar a tu propio beneficio, no te va a ir bien. Tienes que ser empático. Y la tercera es la influencia. Tú tienes que ser capaz de persuadir y de llegar a tu público, decirle, esto es bueno para ti. Entonces, bueno, a propósito de la pregunta de inteligencia emocional, les comento las tres que elige Daniel Goleman para el trabajo. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, primero felicitarte por la capacitación muy buena y clara, y quisiera Muchísimas preguntar, gracias. es una madre de familia que nos dice, ¿de qué manera puedo ayudar a mis hijos a que sean emprendedores, a que comiencen a pensar como emprendedores cuando siempre hay alguien en la casa que lo ve todo de forma negativa o con temor? Qué buena pregunta. A ver, primero me gustaría saber qué edad tienen sus hijos, ¿no? Porque no es lo mismo ya cuando, oye, ¿qué puedo hacer? Mis hijos tienen 18, 15, 20 años, ¿no? Ya es, ya es más complicado, ¿no? Ya están medios hechos, ¿no? Mientras más chicos es un poco más fácil, pero creo que ella misma dio la respuesta. ¿Qué puedo hacer para que quieran emprender si es que tienen un ejemplo temeroso? O sea, no tienen el perfil Senati, pues. O sea, no, quiero superarme, pero tengo miedo, o de repente pues, no me da mi capacidad de trabajo, o no arriesgo, entonces, ese es un modelo de comportamiento. Y los hijos normalmente tenemos patrones de comportamiento. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque al final
todos somos como somos, ¿no es cierto? Oye, ya pues yo soy temeroso, no soy arriesgado, soy como soy. Lo mío no necesariamente lo mío no es tan fácil emprender para mí, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es enriquecer con otros modelos. A los hijos tienen que asegurarse de ver otros modelos, porque ya hemos visto que el emprendimiento es la vida misma, no es, no es que yo no soy comercial. Oye, pero ya hemos visto que el emprendimiento no pasa necesariamente por ahí. Acá acabo de leer que están pidiendo poner nuevamente el perfil de Sí, Senati. por favor, Lo voy a ha poner. calado, hay que ponerlo. Vamos Mira, a copiarlo, por favor. este es el acróstico. Pongámoslo. Acá El está, acróstico. Ah, ahí acá está. está. Ahí está el acróstico. Capturemos pantalla. Esto es lo que ustedes necesitan. No hay más. Superación, ganas. Ética, tienen que hacer las cosas bien, con confianza, si no están muertos. Señores, si no tienen necesidad, no la hacen. Esto se mueve por necesidades. Si no tienen una cuota de atrevimiento, no la van a hacer. Tienen que ser trabajadores. Súdenla. Y su cuota de innovación. Esto es lo que necesitan. Con esto pueden mover por ejemplo, alguien leía por ahí, falta la resiliencia. Si tienes estas 6, vas a ser resiliente. ¿Por qué? Porque eres trabajador, porque tienes ganas de superarte y porque eres atrevido. O sea, esa mezcla te va a dar la resiliencia de todas maneras, ¿no? Perfecto. Entonces, Muy bien. Y mira ese comentario, Oscar, que dice, ¿no? De Luis Ernesto. Primero construyamos desde dentro. Tu entorno debe ser muy bien fortalecido. ¿No es cierto? buenísimo. Justo lo que tú decías, Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, por eso Ajá. es que lo más grande es el capital psicológico y eso es lo tuyo tuyo. Eso Ujú. es. Ustedes son docentes y la mayoría seguramente son padres, ¿no? Qué bestia, qué tal responsabilidad, qué lindo rol tenemos de formar a la gente, de desarrollarla, de fortalecer su capital psicológico. Y eso es menos castigos, menos amenazas, menos no sirves para nada, menos gritos, porque así no se desarrolla el capital psicológico. Y mucho Y tú más en este sabes, entorno. Oscar, tú sabes que te comento que el mismo perfil de nuestros docentes, de nuestros instructores, se convierten en unos mentores para los alumnos, tienen que inspirarlos. Los alumnos llegan muchas veces desmotivados a las carreras. La labor que hacen nuestros instructores es loable, ellos tienen que estar detrás. O sea, muchos chicos de repente tienen una escala de valores muy baja o tienen antivalores, tienen poca moral, entonces la labor de educación en todo aspecto es fundamental y aquí en Senati se trabaja muchísimo. Entonces eso es algo, digamos, valioso para nuestro equipo y por eso es que ellos tienen que estar súper nutridos en esta parte emocional para poder transmitirlo también a sus alumnos, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos un rol bien importante. Y yo en general lo que les aconsejo a todos los que somos docentes, que nos han puesto, tenemos un rol estratégico en la sociedad, en la formación de los nuevos ciudadanos, es que nosotros tenemos que conectarnos con nosotros mismos y descubrir la verdad, descubrir nuestra esencia, la pureza de la vida, eh, porque todo está cambiando. Hay que reinventar todo. En estos tiempos donde todo se transforma y donde hay cambios tan acelerados y donde hay cuotas de incertidumbre, estamos en el momento de reinventar absolutamente todo. Este es el momento de no hacer siempre lo mismo que hacíamos antes. Así es que aprovechemos. Mira, Oscar, también, o sea, definitivamente esta pandemia nos ha golpeado a todos, en lo económico, en la casa, el tener una convivencia que de repente no es lo que tú te imaginabas porque tú entrabas y salías a la casa. Entonces hay muchos factores que entran en ese entorno emocional. Y uno de los colaboradores nos dice
¿qué hacer para poder fortalecer la autoconfianza? La autoconfianza, la seguridad, porque es lo primero que tenemos que hacer para poder visualizar qué es lo que quiero, cómo me veo haciendo qué es lo Excelente, que me apasiona hacer. excelente, excelente. Miren, a ver, la autoconfianza es un concepto eh, que, digamos, se va desarrollando desde chico, ¿no es cierto? Desde chico, desde muy chico, ¿no? Y no es, ¿tienes autoconfianza o no tienes? No, el mundo en la psicología no se divide en dos, no es binario, no es todo o nada, siempre son dosis. Entonces, los seres humanos comunes y corrientes, como tú, Jessica, como yo, y como seguramente la mayoría de los que están aquí, o sea, los comunes y corrientes, tenemos una dosis de autoconfianza. Si digamos fuera del 1 al 10, estaremos pues, no sé, entre 4 y 7, por decir así. O sea, la gran mayoría de la población está entre 4 y 7. Y con eso basta. Los problemas son cuando tienes menos de 4, 3, 2, 1. Cuando a esta edad tienes una autoconfianza menor de 3, es porque algo pasó en tu vida anterior. O sea, no en tu vida anterior, para los que no estoy diciendo que creo en otras vidas, sino, digamos, en la infancia. De repente hay algo que resolver, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, estamos entre 4 y 7. Y si queremos subir de 4 a 5, de 5 a 6 o de 6 a 7, lo que tenemos que ver es enfocarnos más en nuestras fortalezas que en nuestras debilidades. Porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Todos en algún momento tenemos inseguridad. O sea, que nadie les venda la psicología del que yo siempre estoy sonriente, que yo soy lo máximo, que yo soy todo lo bueno. No, 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 no. Acá, señores, todos los seres humanos sufrimos. Todos los seres humanos nos frustramos. Todos los seres humanos tenemos inseguridades. Todos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas es enfocarnos mucho más en nuestras fortalezas y en las fortalezas de los demás. Porque en mi familia paso todo el día diciendo, te falta esto, arregla esto, ¿por qué no hiciste esto? Oye, ¿qué te pasa? Ah, y todo es lo que te falta, lo que te falta. Oye, qué bruto que eres. Oye, ¿por qué no? Entonces, oye, si eso lo hago desde que tienes 1 año de vida, imagínate, pues, ¿no? Es más complicado, ¿no es cierto? Entonces, Así es. nosotros tenemos que... Disculpa, Oscar, Sí, 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 yo dale. sé que tú te vas, sí. Vamos a continuar. Mira, hay un montón de preguntas, no quiero dejarlas ahí en el aire, pero mira qué lindo este comentario de Luis Ernesto. Hoy, hablando justo de lo que tú decías de que uno se tiene que reinventar, tiene que aprovechar la oportunidad, la que estamos viviendo ahora. Hoy tengo mejor comunicación con mis hijas. A esta pandemia le saqué provecho. Mira qué bonito. Ese es un emprendimiento. Ese es un Ese es un emprendimiento emprendimiento, no así es, en lo económico. personal, familiar. Así es, así Así es. es. Y Ya, después, además, ¿sabes lo que me están pidiendo ajá, mucho? Que puedas recomendar, referir videos, películas, libros para, que puedas recomendar libros que puedan servir para motivación, para emprendimiento. ya, Si quieres yo después, o sea, ahorita, lo que, claro, ya después no, me, lo que puedo hacer es pasarte algo para algunas recomendaciones, pero yo les y diría los que comparto. claro, y los compartes después tú con tu gente, ¿no? Con los senatinos que dicen, Ujú, pero yo sí. lo que les recomendaría es que ustedes comiencen a vivir su perfil Senati, comiencen a vivirlo, porque eso es lo que les va a dar vuelta, ¿ya? Eso es lo que los va a Ujú. hacer, eso es lo que los va a sacar de la inercia, ¿no? O sea, es de pronto, ya se inspiraron, hagan, ejecuten, atrévanse, ya. A ver, con qué letra empiezo hoy? Pueden hacerlo, ¿no es cierto? Ustedes. ¿Con qué letra empiezo? ¿No? Empiezo con Ujú. creo que salí de la pantalla o no, sí, ¿no? Siguen No, viendo está la bien. pantalla, ¿no? Sí, sí. O sea, hoy día empiezo con la S, empiezo con la A, empiezo con la T, o sea, ¿por dónde me enfoco? En lo simple. No se olviden, la ruta va por ahí.
¿ya? Ujú. Muy bien, acá hay otro comentario. ¿Es necesario hacer reingeniería en educación para ser diferentes, como siempre nos hemos destacado como institución? Totalmente. Y yo les diría, no solo hay que hacer reingeniería en las instituciones, hay que hacer reingeniería en nuestras familias y hay que hacernos nosotros mismos una reingeniería. Ujú. Ya les Así es, dije, les he dicho varias veces, es el mejor el momento momento. para cambiar. Y obviamente nos incluye, pues, este es el mejor momento. Si cambiamos ahorita, la gente nos va a decir, oye, qué bacán. O sea, este es el mejor momento para hacerlo. Te admiro. Estás haciendo Ujú, cosas que no haces. Es lo más lógico. Entonces, y todo tiene que transformarse, porque el mundo ha cambiado radicalmente y no va a regresar, no, desde mi punto de vista por lo menos, no va a ser el mismo. ujú, Entonces, este es el mejor momento para cambiar todo. Y para eso tiene que tener la A, tienen que ser atrevidos. No importa que se equivoquen, vuelven a hacerlo, lo vuelven a intentar. Y si se equivocan, lo ujú. vuelven a intentar. Pero este es el mejor momento para cambiar todo, todo lo que hay que cambiar, todos sus procesos, pónganlos en cuestión. No, no todo a la vez para que no se aloquen, Ujú, pero, propongan cosas. Oye, este proceso ya no sirve, es anticuado. Oye, esto, yo sé que el plan decía esto, pero ya no vale ese plan, pues, ya cambiaron la necesidad, ¿para qué sigues haciendo el plan? No, es que el objetivo ya lo presenté, oye, aguanta, pero esto ya no sirve. Hay que hacer otras cosas, ya se necesitan otras cosas. La gente tiene ujú. otras Esa necesidades, mis capacidad estudiantes de tienen otras innovación. necesidades, Ujú. y esa es la I de innovación. Pero tienes que ser atrevido para hacerlo, Así ¿no? es, para hacerlo, sí. Después tenemos, bueno, sobre emprendimiento igual, ¿cómo podemos identificar una oportunidad de emprendimiento? Ya, si la pregunta pasa por un emprendimiento económico, es saber identificar la N, ¿no? La necesidad. Porque, ¿se acuerdan que hablamos de la empatía? O sea, cuando uno identifica la necesidad propia o la necesidad de otros, esa es la llave para emprender. Porque por ahí vas a generar valor. Generar valor significa que estás atendiendo algo que es una necesidad. Por eso es valioso. Entonces, tenemos que identificar necesidades. Y para eso, obviamente, hay que ser empático. Y para ser empático tienes que salir, pues, ¿no? Tienes que leer, tienes que pasear por el mundo. Ahora, felizmente, por el mundo puedes pasear por internet. En mi época, pasear por el mundo era literalmente tenías que salir, ¿no? Físicamente. Ahora no. Paseas por el mundo, noticias de todo el mundo, eventos de todo el mundo, chats de todo el mundo, estudiantes de todo el mundo, o sea, olvídate. Hoy es mucho más fácil que la famosa década del 90 que les estaba conversando en la presentación. Perfecto, mira qué tenemos aquí. Oscar, se cree que es más difícil generar negocios con extraños que con conocidos o hasta con familiares para no crear justamente esa confianza ante alguna diferencia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguna recomendación? Justamente tú que estás viviendo algo tan cercano y Sí, ya tienes un sí, sí, balance. sí. Realmente es pertinente su pregunta, ¿no? Porque dicen que cuando el dinero está en juego, nos olvidamos de las amistades, ¿no? Y lo que iba bien se puede malograr. Yo les aconsejaría que cuando uno quiere hacer un emprendimiento con la familia, con alguien muy conocido, haya una relación sólida y muy ética, de mucha confianza. Si es una relación sólida y ética, les va a ir bien, porque van a saber afrontarlo. Pero si solamente es, oye, estoy emprendiendo porque es mi hermano o mi cuñado, oye, pero no lo conozco oye, tu hermano, mi cuñado, no, no sé. Oye, si tienes dudas es por algo, ¿no es cierto? Y ojo, que esto es de dos, porque también podrían tener dudas de ti. Una relación es de dos, no de uno. Entonces, antes de emprender con una persona cercana, este,
tienes que asegurarte que no hayan dudas. Ahora, igual los seres humanos nos podemos equivocar, pues, ¿me entiendes? O sea, es parte del juego, ¿no? Parte de la vida es equivocarnos, pues, ¿no? Oye, pero era mi pata, ¿no? ¿Cómo me pudo hacer eso? No todos lo hacen, pues, no generalicemos, ¿no? A veces Claro, pasa, ¿no? a veces pasa, ¿no? Y aquí Faride nos dice, algo muy importante, lo que has mencionado, y bueno, que la misma palabra de Dios dice es el saber perdonar, que te libera y mejora también nuestra salud. Totalmente, está clarísimo. Eso, los que tienen fe y todo, espectacular. Para los psicólogos es pura ciencia. Perdonar te libera, punto. Perdonar te libera. Todo lo que tenías guardado psicológicamente, todo tensado, el pensar todo el tiempo, el tener esa frustración porque no te has logrado recuperar. Oye, una vez que este, hay el perdón, lo liberas. Ya puedes dormir un poquito mejor que el día anterior. Lo que pasa es que tenemos pues mucho orgullo, ¿no? Tenemos mucho temor. Pero nuevamente, este es el mejor momento para que te perdonen. Este es el mejor momento para pedir perdón. Este es el mejor Hay que momento ser, para para eso. ser, Este es el mejor para ser momento. atrevidos. Para ser atrevido. Atrévete, atrévete, Así amorcito. es. Ya, yo sé que me he portado mal. Ya, sí, es verdad que te he mentido. Pero ya, está bien. O sea, tenemos que reinventarnos. Yo me tengo que reinventar. Esta situación nos exige ser mejores personas, más que nunca. Y los vínculos cercanos son los más importantes. De esta salimos juntos, no separados. ¿Podemos Ujú. hacer algo? ¿Podemos hacer algo? ¿Te interesa ver? Entonces, ya lo peor que te puedo decir es no, pues no. Pero como eres, como tienes deseo de superación, trabajador y atrevido, en un mes los vuelves a intentar. Ujú. Y obviamente Oscar, tienes que ser ético. ajá, hablando del emprendimiento, muchos de nosotros o mucha gente en general piensa recién en la posibilidad de emprender algo y ahora a qué me dedico cuando se quedan sin trabajo. ¿Qué recomendarías tú, bajo tu perspectiva? Jessica, se me fue un poquito tu audio, repíteme por favor. Lo que te decía es que muchas personas, incluso yo puedo haber pensado, cuando recién me quede sin trabajo voy a pensar en emprender. ¿Qué recomendarías tú? ¿Que las personas esperen quedarse sin trabajo para buscar un emprendimiento o por tu experiencia, qué recomendarías? Claro, a ver, yo lo que les recomiendo es, ya lo que hemos visto en la presentación, es que los emprendimientos no son solo económicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos todo el tiempo, estemos con trabajo o sin trabajo, en emprender en nuestro capital social, en nuestro capital humano y en nuestro capital psicológico. Ahí tenemos que emprender. Y también en el económico, pero todo el tiempo tenemos que hacer emprendimientos en los cuatro capitales. El más importante de todos es nuestro capital psicológico. Y si no es en nosotros mismos, inviertan para sus hijos, porque el futuro de este país es de los jóvenes, es de los niños. Y tenemos que asegurarnos que su capital psicológico esté más fuerte que nunca. Entonces, y ya, si es que la pregunta es específicamente con respecto al tema económico, claro, o sea, si uno tiene un bichito de hacer un negocio, perfectamente lo puede hacer en paralelo mientras está trabajando, perfectamente. No son antagónicos, ¿no? Y para eso puede ir aprendiendo, puede ir preparándose, ¿no? Así es que Mm, esa sería la respuesta. perfecto. Oscar, creo que ya para finalizar, me parece que es la última. Una persona nos dice, hablando de cuál es la mejor edad, ¿no es cierto?, para poder incentivar a los niños, ¿no? Porque nos dice, un niño de 8 años, ¿cómo lo incentivamos para que sea emprendedor? Ya, bueno, nuevamente, si es un tema de emprendimiento, ¿qué cosa le diría yo ya, me voy a poner en la situación, ¿ya? Tengo un hijo de 8 años. ¿Qué haría yo? Yo le explicaría primero qué es emprender, ¿ya? No es porque, a ver, creo que esta charla les puede ayudar. O sea,
Porque les voy a decir, lo primero que le voy a decir es, hijo, mira, emprender no solo es económico, emprender también es no económico. Y por lo tanto, el emprendimiento de mayor retorno en tu vida no es el económico. El emprendimiento de mayor retorno en tu vida es tu capital psicológico, tu capital social y tu capital humano. Porque si eso está desarrollado, tu capital económico va a crecer como la espuma, va a ser una consecuencia, pero la base de todo es tu capital psicológico. Y por lo tanto, hijo, por eso es que te quiero, por eso es que te pongo algunos límites, por eso es que te escucho, por eso es que te abrazo, por eso es que a veces te corrijo firmemente, por eso es que evito humillarte. Entonces, eso es lo que le diría a mi hijo de 8 años. Excelente, Oscar. Creo que ya hemos agotado un poco los comentarios. La gente está muy contenta, está muy agradecida por esta charla que les ha parecido muy práctica, muy digerible y cosas que van a poder aplicar y cosas que van a permitirles que puedan reinventarse y que puedan explorar, digamos, en su interior cuáles son esas fortalezas, ¿no? Que se preocupen más por las fortalezas suyas y de los demás en lugar de juzgar por apariencias o por algo que no me parece, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Yo te agradezco de verdad sobremanera haber participado como ponente de esta charla. Ojalá que no sea la primera y la última, espero que no. Y a toda nuestra comunidad senatina, a todos nuestros colaboradores, un beso grande, un cariño grande y los esperamos en nuestro próximo espacio de aprendizaje. Muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias también, Jessica, y gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias a Javier y a Patti también, y a todos los que nos han acompañado, y valoro muchísimo todas las expresiones de cariño, de reconocimiento que hacen, y yo solo les digo, todo lo que se hace con cariño sale bien, y les puedo asegurar que esto de aquí, lo he hecho con bastante cariño para ustedes. Así es que bueno, que pasen una linda noche y que tengan una muy buena semana, muy buen fin de semana. Mira, Oscar, antes de que desconectes, qué bonito, ¿ah? Una persona nos dice, muchas gracias, te dice a ti, Oscar, esta charla me ha desafiado. Qué Eso, lindo. Así como está a bien, ti también te sonó que, oye, Jessica me ha puesto el nombre autodescubrimiento, voy a tener que, entonces te moviliza un poco, te hace totalmente. repensar algunas cosas, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, la gente está muy agradecida, Oscar. Nosotros esta grabación después la compartimos en el portal RH y todos van a poder, si surgen otras cosas, todo lo que después me puedas compartir en videos, en libros, en bibliografía que sea interesante para que nuestro equipo pueda leer y mejorar en lo personal y en lo profesional, en buena hora todo lo vamos a compartir. Excelente, Muchas excelente. gracias. Gracias, Gracias, señores. Nos vemos. gracias. Adiós.